Bienvenidos a Nebulosa Podcast. El día de hoy veremos, La temporada de BoJack, más que nada el final. principalmente vamos a hacer una revisión de la segunda parte que se estrenó el día 31 de enero. De la sexta temporada de BoJack. La sexta temporada, la última temporada. Chan. Con esto se termina BoJack. No. Vamos a hablar en aspectos generales. Creemos que igual es lamentable que se haya terminado de esta forma, en el sentido que dieron a entender que ellos aún no tenían como tan, lo más seguro tenían Programado. idea, pero no tenían programado así terminar justo en esta temporada. Fue igual lo que se pudo deslumbrar a través de los tweets de las personas que trabajaron esto, como Aaron Paul, que dijo que como que se vieron forzados un poco a terminarla. Entonces, obviamente esto va a tener alguna consecuencia, ¿verdad?, en cómo se dieron las cosas. Sí. Igual es lamentable porque esta serie es bastante buena, de las Mm. mejores quizás de Netflix, de animadas. Y no sé, ojalá hubieran podido darlo como ellos quisieran los tiempos. Sí. Pero bueno, Pero, a ver, partamos con lo básico. En términos generales, es un buen cierre. Es Sí. una buena temporada. En general, es una muy buena temporada. La mayoría de los capítulos son muy buenos. Yo diría, salvo creo que el primero, que era, lo encontré medio un poquito bajo, no era malo. el primero de la temporada, sí. O sea, de la parte, de la parte, la segunda parte. O sea, sería como el noveno capítulo, en términos de toda la temporada. Era un poco más bajo, comparado a los otros, que los otros sube harto. Incluso el penúltimo, y hay otro donde, no recuerdo el número, pero es cuando lo entrevistan a BoJack. Ese capítulo es buenísimo. Es bueno, muy bueno, hay que decirlo. En aspectos generales de la temporada, creo que es una de las temporadas más estructuradas, en el sentido de que va progresando bastante bien la historia. Yo creo que por esto de los tiempos Claro, fueron bastante el grano, digamos, de sí, alguna forma. Y pusieron pocas cosas que eran más ociosas. Claro. Una de las características de BoJack es esto, de que te ponían mucho a veces el deseo, capítulos enteros que no tenían ningún forma de ser respecto a la historia, simplemente eran como para darte un alivio cómico en realidad. Acá se perdió harto, sino que eran ciertos momentos que eran más cómicos o más un poco sin sentido, porque a veces tenía como un humor absurdo. O más relacionados también con los personajes, como la identidad, por ejemplo, Todd y Peanut Butter. Supongo que todos estamos de acuerdo en que son los personajes un poco más humorísticos de la serie, de los principales. Ahí también se puede ver como una suerte de progresión respecto de los capítulos. No tanto, porque siempre es un poco más desordenada, pero sí se va viendo cómo va pasando los pasos BoJack, de cómo va yendo a este final, en cierta forma. Ujú. Respecto de los aspectos de los personajes, Claro. vamos a ir desmenuzando uno por uno cómo fue esto, como el cierre de este personaje, de los personajes, mejor dicho. Empezaremos con Todd. Bueno, Todd, si bien no se desarrolló tanto cómo se dieron estas cosas, puede verse que al final tiene como una progresión, porque está bastante estable. Que Sí. una de las cosas que no tenía Todd era esa, justamente porque vivía, o sea, primero en un sillón, después como ha llegado en ciertas casas, de verdad, como de amigo, un poco de Peanut Butter, de Princesa Caroline. Entonces aquí, claro, se establece laboralmente, consigue un trabajo con su novia, ¿verdad? Y bueno, Y queda en buena parada, por decirlo así, o buenas relaciones con su madre un poco. sí, también. No las mejores quizás, porque Claro, no como es te algo dan que te muestran como algo que se está trabajando, lo cual también Sí. es realista, porque no es Sí. como, se solucionó asuntos arreglados, no, está trabajando en eso, digamos. Quizás uno de los pocos problemas que tengo con Todd, que yo siempre esperé que le dieran un trabajito mayor. Sí. Y Por ejemplo, la madre igual le dedicaron un poco, siento yo, me hubiera gustado ver un poco más esa relación, sobre Sí. todo al final, no solamente que él te cuente que está bien, sino verlo. ahora hablando del señor Peanut Butter, Ujú. también tiene un cierre interesante en cierta forma, porque, bueno, al principio Peanut Butter, estoy hablando en general de la serie, era un personaje que no tenía problemas. Después le mostraron ciertas cosas, ciertos problemas, matices, que no era solo el tipo alegre. Yo la primera vez que le vi un problema un poco fue cuando mostraban, bueno, aparte de que le costaba un poco escuchar problemas, por ejemplo, de Jen siempre, no siempre estaba bien, ¿verdad? A veces que te quería contar sus problemas y él parecía como que viera todo bien, como con esa livianidad. Y también lo vi preocupado cuando con el tema de su hermano. Me acuerdo que su hermano estaba enfermo y ahí como que recién se vio que él bloqueaba un poco estos problemas. Y lo bueno que al finalizar la serie, Peanut Butter tiene un desarrollo, como una cierta evolución, porque a lo largo de la historia te das cuenta que hay un patrón respecto a él, de que le da miedo estar solo, Mm. le da miedo la soledad, le da miedo verse casi a sí mismo.
Bueno, hay Claro. una escenita en el último capítulo donde dice que ahora el problema no era que veía al resto y como que no se veía a sí mismo, no Claro, le como da. que no era de las parejas que tuvo muchas veces el problema, porque ya sabemos que él tuvo varios matrimonios que no funcionaban y que cambiaba de uno a otro, pasaba sin vivir, digamos, este periodo del duelo mucho. Como que en vez de vivirse un periodo triste, llegaba y salía con otra persona y así constantemente. Y esta era la primera vez que aprende un poco a dejar ir a las personas y trabajar un poco con cosas más propias, Sí, estar es que más solo. tenía esa tendencia a tapar los problemas, pero ahora por lo menos puede enfrentarlo un poco más. Claro. También tenía esto con su novia y Pickles. Pickles, sí, y la cosa es que, bueno, una de las esto es un poquito de la parte primera que a mí me había molestado un poco, porque dieron un problema de Peanut Butter, que era que había engañado a su novia, y lo solucionaron de forma media jocosa, entonces yo fue como, oye, le podían haber dado un poquito más de contexto a Peanut Butter, pero igual me gustó la transformación que tiene cuando ella se va, como que ahí puede aceptarse un Estoy poco de más. acuerdo, a mí igual me había molestado un poco que fuera como tan infantil esta salida que tuvieron en su momento, pero al final igual le resultó para, digamos, llegar a la conclusión que sería que él pudiera lidiar con su soledad un poco. Lo trabajaron bien al final. Continuando con Princesa Caroline, aquí tengo un pequeño reparo con ella. Ujú. Que es, ojo, es uno de los mejores personajes de esta serie. Sí, Es la uno de los más amamos. queribles. Sí, la amamos, todos la amamos. Quien no ama a Princess Caroline tiene que ser fusilado. Pero el único problema que tengo con esta temporada es que como que como que quedó un poco arregladas las cosas en la primera parte. O sea, estoy hablando de partes, porque en la La segunda primera parte, parte de la sexta temporada, digamos. sí, y la segunda parte No se trabajó más allá. ya estaba como un poco lista en realidad De de hecho, es un poco triste, pero creo que por la temporada entera, creo que fue el personaje menos que tuvo menor evolución de todos. O Sí, sea, como que ya, es verdad, tiene una hija. Y en algún momento parecía como que este capítulo, que es de los primeros de la temporada, que es bastante bueno igual, como está hecho, que es bastante estresante, te muestra un poco más de la vida de ella y al final decía un poco como que su hija va a ser su gran proyecto de vida, pero después igual se ve como que la deja un poco de lado. O sea, claro, la está criando, pero relega un poco algunas responsabilidades en otros. Y está bien, pero no hay muchos momentos para ver cómo ella compartía con eso, cómo lidiaba, ella en particular con eso. Me hubiera gustado ver un poco más de con Ruti, digamos. sí. Lo único que igual agradezco es que por lo menos ella es feliz al final. Sí, Con Judas. Aunque después vamos a hablar de esa relación porque creo que hay un pequeño problema con ellos. Pero es como un pequeño. De ahí lo vamos a ver. ujú. Pero por lo menos Princess Carol termina entre comillas bien. Así. Sí, termina bien. Sí, muy bien. Ahora continuando con Diane. Bueno, lo de ella, su mundo, digamos, estuvo bastante bien trabajado esta temporada. Creo Sí. que le dedicaron bastante, lo cual estuvo bien. Ojalá lo hubieran hecho con todos los personajes. Sé que no se podía por el tiempo, pero estuvo bastante bien porque incluso lograron hacer que tuviera una nueva relación y la elaboraron bien. Sí. Me hace sentido que al final terminó casada con él. Obviamente su vida no es perfecta porque ella tiene varios problemas anímicos que mantuvo hasta el final, lo cual es realista y me pareció, pero lo está trabajando, en verdad, en compañía, no sola, y pareciera que va por buen camino. Parece estar mejor. Esa es la cosa. Que por lo menos tiene un sostén ahí que lo puede ayudar como su pareja. Está trabajando y está como que de cierta forma se sentía mejor. La cosa es que me llamaba la atención porque cuando estaba escribiendo su libro en un capítulo se sentía presionada un poco porque era su deber, como que todo el dolor tenía que tener un sentido, un significado. Mm. Me gusta esa conversación que tiene con Caroline. Es bastante interesante lo que hablan ellas dos, ya que siento que Caroline a la vez le da un nuevo punto de vista a Diane, que es como que ella en esta lógica de tan obligada de que lo que sufrió antes tenía que tener un significado para otras personas, como que eso a la vez lo ayudó, pero no lo ayuda a seguir adelante porque queda encajonada en eso, que como una responsabilidad que tiene que hacer para no seguir sufriendo, yo creo, a la vez con esos recuerdos que ella tenía. Y eso igual da a entender que en algún momento este pensamiento, digamos, como ella dijo, de escribir a posterior un libro le da un poco de sentido a lo que está ocurriendo, también le permitió, como digamos, subsistir a pesar del dolor, un poco. Pero al final por lo menos puede hacer un libro y creo que eso le ayuda bastante, porque creo que ahí puede hacer, no sé, hacer sentir mejor a ciertas personas y cosas así también. Es Y como como que al final igual logró el objetivo que quería, pero de una forma diferente a como ella pensó. y además sí escribe el libro también. Y eso yo creo que le puede subir el ánimo y todo. Aunque Peanut Butter lo hizo en un fin de semana. Sí, pero se entiende igual que supongo que la de Pinderball le puso mucho menos empeño de esa manera. Sí.
Ahora vamos con nuestro personaje principal, Chan, 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 con Bojack. Bojack. Es curioso, pero en la primera parte Bojack termina, entre comillas, bien, Tengo como una suerte de redención en la primera parte de la temporada. pero no pagando por nada, en cierta forma. No, simplemente pudo superar los problemas que la quejaban, los que le quedaban, porque en realidad igual, si ves a lo largo de la serie, igual va superando varias cosas, pero al final dejó de autocompadecer, simplemente empezó como a hacer cosas buenas, digamos. En cierta parte, Y también, bueno, se rehabilitó también. en cierta forma siento como que esta segunda parte como que le da cierto realismo en el sentido de que igual a pesar de que estaba bien y todo, porque normalmente las series pueden haber terminado, puede haber terminado en sí la serie la temporada pasada en realidad, y hubiera quedado entre comillas piola por decirlo así en el último capítulo de la primera parte, ese cuando aparecen los que investigan. Pero la cosa es que se le dio ese matiz de tener. Yo creo que también mostraron un poco que el pasado, las cosas que uno hacía antes, no por dejar de hacerlas como que va a quedar 100% limpio, a veces tienen consecuencias, las quieras o no. Y tuvo que lidiar con eso, con las consecuencias del pasado. Sí, porque a fin de cuentas casi perdió todo, ¿no? En realidad, Lo perdió todo. salvo sus amigos, en realidad los más Mm, cercanos. Pero su hermana le manda una carta y lo más seguro es que no lo quiera claro. ver de nuevo Y lo más después de probable saber es eso. que a Hollyhock ya la perdió 100%. Aunque Y me parece súper triste igual porque yo diría que era el único vínculo familiar que tuvo que era positivo en él. sí, también perdió en cierta forma su prestigio, pero se abrió una pequeña ventana al final que era como una opción. Su trabajo también lo había Y su perdido, casa. su casa, y parece como que ya no tenía dinero casi. Y también fue a Igual la su cárcel. libertad, claro. A la cárcel, perdió la libertad. Pero a la vez salía que estaba sobrio y también parece como que quizás después de esto se sentiría más tranquilo porque sintió que pagó, quizás. Claro. Y de hecho creo que esto refleja uno de los puntos buenos de la temporada porque si lo notas, muestra que hay subidas y bajadas. Igual que en la vida real. No es como que hay un crecimiento lineal hacia la progresión de algo bueno que va, no sé, va a partir debajo de la depresión, digamos, y va a subir hasta estar bien. Hay momentos en los que van a ver oscuros, grises, y él tiene que superar esa barrera. Sí, también con ese capítulo, el penúltimo, que era bien interesante, que mostraba como un tinte existencial respecto a Bojack, de cómo tenía miedo a morir y tenía que ver como su pasado, todo lo que había pasado antes, con las personas que perdió, a las que le hizo daño a la vez también. Esto también demostró que de alguna forma habían cosas que todavía mantenían a Bojack aferrado a la vida. Además de que a pesar de que estaba súper triste en ese momento y se emborrachó e incluso pensó que como quitarse la vida llamando a Dayan. Pero dentro del, digamos, sueño o lo que sea que estuvo, en ese como limbo, digamos, con los otros muertos, estaba luchando por seguir continuando. Y supongo que eso quizás me le dio fuerza como para seguir en pie, con lo que se viene a futuro, digamos, para él. A la vez es interesante también como el punto final cuando ya habla con todos y se muestra que Bojack tiene como un nuevo momento para como comenzar de nuevo ya. Sí, esta Ahora vez eso más es limpio de su con pasado. ciertas ambigüedades así como porque no sabes bien. Hay opciones, siempre hay opciones entre comillas, pero con un futuro abierto que no sabe qué le deparará, pero quizá un poco más limpio en realidad. Eso va Claro, de su conciencia un poco más tranquila entre todo lo que pasó. en lo personal yo espero que siga con la de las clases de actuación que parecía que le hacía bien y era bueno para eso. Sí, además que justamente tenía como esa lógica porque Bojack es como una persona de estas que le gusta ser un poco centro de atención. Cuando no lo tienen le produce envidia y se molesta un poco. Pero ojo, hay mucha gente como que lo ve mal, pero hasta cierto punto si alguien quiere ser como un poco visto no lo veo mal en realidad. La Es que cosa incluso él era creativo, entonces podía poner en práctica su habilidad. Era como un buen escape de esos sentimientos que él tenía, es yo que creo. te muestra dos facetas en ese sentido, porque en un sentido te dice que una persona que quiere ser vista lo puede hacer súper turbio para intentar hacer cualquier escándalo para ser visto, incluso, no sé, un poco pisotear a los otros Ujú, para eso, o incluso si no te pescan, caer inmediatamente en una suerte de depresión, como pasó en este sentido con Bojack. claro. Pero también te muestra que si él lo puede encaminar para, por ejemplo, mostrarse respecto a otros, siendo, por ejemplo, un profesor, porque ahí tienes toda la atención de tus alumnos, puedes superar esas cosas, es como conocerse a uno mismo a la vez, es como el camino que hizo Bojack, y buscar un lugar donde él se sienta bien.
pero y haga las cosas bien. Y además creo que habían buenos sentimientos igual de por medio, no era solamente como ser visto. O sea, obviamente eso era importante para él y era un camino, pero también creo que el transmitir sus conocimientos a otro y sentir que estaba siendo bueno, que desde la primera temporada él manifestaba como querer ser bueno, digamos. Como este camino así como más bondadoso, yo creo que le hacía sentir con su conciencia más tranquila también. Aquí voy a hacer como un poquito de análisis de BoJack en general, en el sentido de que normalmente la gente dice que habla principalmente de la depresión, creo que la serie en general y el personaje, pero a la vez yo creo que hay un elemento también principal que es más general, que es como el vicio de BoJack, que eso a la vez lo lleva a esta depresión, en cierta forma, el vicio de querer que lo quieran, de ser visto, de cuando no es visto él empieza a drogarse, a emborracharse, a querer, no sé, la lógica del espectáculo, la fama, Es verdad. como una droga casi para él. Es que, bueno, se da por un análisis mucho más profundo de BoJack, yo creo, pero tiene mucho que ver con su historia de vida, con su pasado, con todo lo que él vivió. Todas esas ansias de querer ser reconocido, querido, etcétera. Y en realidad sí, es como lo de que de fondo no le permitía ser feliz. Pero bien, como que se siente todo que encaja en realidad respecto a BoJack, a la serie, la última parte. Sí. Eh, Es que una temporada bastante buena. es bastante buena en verdad, no hay cosas criticables. Mm. Dentro de los puntos que podemos decir, porque no vamos a ser así como hipócritas en decir como no, que es perfecta, que todo y simplemente por like. Sí. Aquí esto es como un análisis objetivo y vamos a hablar de ciertas cosas de que quizás no nos gustaron un poco de la temporada final. Como por ejemplo que muestre los resultados al final, pero no los procesos de cómo se dieron esas cosas. No el cómo se dio estas finales, cosas así. Hay un salto temporal y te muestran en qué está cada uno, pero no se desarrolla, no te dicen cómo está. Incluso a veces no se muestra, por ejemplo, de Caroline. Sí. No se mostró nunca con Judas. Es que no hubo mucho indicio. O sea, es que a mí me fascina Judas. A mí me gusta ese personaje. Y también yo te digo, veo a Caroline con Judas y yo no tengo problema de decir, oye, hacen buena pareja. No tengo problema. Pero... No se explora. No, es como Ese que... es el problema. Le canta una canción y después, oye, se van a casar. Ok. El salto es muy grande. Sí. Me hubiera gustado por último una escenita al final así con Judas, pero no. Para ver cómo se veían juntos, porque uno se lo puede imaginar, pero no lo está viendo. Y eso es el problema, que te dice, pero no te muestra al final. Así no... Y tampoco te da un indicio de algo, sino que fue como pasó y, oye, ya, estos se casaron. ¿Buena? No puedo... Sí, es que hay un problema porque hay un salto temporal y eso arregla la vida de todos un poco. Y lo mismo pasa a ver otro personaje, Peanut Butter. Me gusta esa lógica que ahora esté bien solo, que pueda enfrentar esa soledad. Pero tampoco te muestran un aire tan reflexivo de él, porque nomás muestran que la novia se va y queda ahí, ¿no? Después muestran que está bien. Sí, eso. Es que sí, tiene que... Me hubiera gustado que se desarrollara más el mostrarte el proceso. Pero bueno, igual se entiende que tuviera un poco tiempo para elaborar todo esto, lamentablemente. Sí, ese es el problema. También pasa con Todd, que Todd, entre comillas, ya tiene trabajo, tiene novia, tiene casa. Y ese también es un problema porque, por ejemplo, cuando tiene el tema con la mamá, se prestó un poco para lo jocoso con eso del secuestro. Sí, era como algo un poco realista, como ya dije, como este toque humorístico que tiene todo. Pero no sé si era tan necesario ponerle tanto de eso. Para el momento, siento yo. Ojo, no es como que vamos a ponernos como no, que tiene que ser serio todo. No, BoJack tiene muchas cosas jocosas y cosas así. Pero para el momento, justo al momento donde podía todo mostrar una faceta diferente, no lo hacen. Bueno, es diferente con Diane. A Diane le lograron bastante bien todo. Sí, no tengo mayor queja de Diane. De BoJack tampoco tengo quejas, pero quizás en el último capítulo lo que sí tengo queja es esta lógica que fue preso y no te muestran casi nada de qué sintió ahí, qué le pasó. Es verdad. Y es curioso porque me gustó también el factor sorpresa de que BoJack quedó vivo a pesar de que te elaboraron toda una idea de que quizás podría haber muerto, me gustó. Pero como que no... Y claro, como que uno piensa, bueno, BoJack pagó, tiene como claro, como el costo de todo lo que ocurrió, terminó en la cárcel. Pero no se muestra como con qué quedó, con qué secuela quedó mental, psicológica, no sé, como que no muestra qué pensó a partir de eso, ni siquiera se sabe si él realmente lo veía así, como que estaba pagando su o tenía alguna evolución respecto a eso, porque no podéis ver tanto eso, sino que la sensación que me daba es como que lo aceptó y como que ya va
después tiene que ver otras opciones nomás. Claro. Pero no me muestran otro lado más profundo de eso mismo. Bueno, que da un capítulo, pero igual eso como que de factor me faltó. Estoy de acuerdo. Sobre el último, bueno, de los capítulos, creo que el único que es más bajo es el primero. El resto está muy bien, el primero es como no es tanto. Y tengo algunas cositas de el último. El problema que me pasa es que siendo el último, hicieron todo el show, por ejemplo, de la B, todo eso. Fue chistoso, pero fue chistoso. La verdad es que estuvo un poco de más ahí en el último capítulo. Sí, a veces, y habían como conversaciones, por ejemplo, la de Todd al principio es como media leseo, pero después ya toma otro Sí, cacari. después tomó un trasfondo bueno con BoJack. Pero siento que no aprovecharon bien el último tiempo que tuvieron. Podrían haberlo condensado más y poner otras cosas. Y bueno, creo que, miren, yo lo vi 2 veces el final para estar bien, porque ¿sabes que la primera vez pasó algo? Un gusto poco, un poco. Sí, quedó como un mes. Como que no sé por qué, bueno, ya lo vimos como de corrido los capítulos, entonces como igual, pero al final era como sabor a poco. La segunda vez que lo vi, encontré mejor. También. Había más matices, había más cositas. Sí, me fijé en más detalles y en realidad estuvo bastante bueno. Sí, eso es lo que... como que curiosamente de algo como que no te da, como que final que te da la mismo, pasaba algo bueno. Y da un poco la sensación también de que Diane y BoJack en la azotea, que era como algo de los dos típicos que se subían ahí y hablaban, como que se despiden, da esa impresión. Como que, no, pero en el sentido de que quizás no se iban a ver más. Ese es como un poquito más. Y con esa canción como al final como Mr. Blue. Sí, da como una sensación como un poco de la liberación, como de esa depresión o tristeza que tenían. No es como que hubiera terminado todo. Sí, obviamente. Sí, pero quizás pero como un camino hacia allá. Sí, el inicio de eso. Como conclusión podemos decir que teniendo ciertas cosas pequeñas, es una buena temporada, un buen cierre en realidad. Sí. Igual tengo la duda si ojalá saquen algo más, aunque sea poquito, no sé, una peli, un cap más. Algo. Sí, sería sabes que igual como quedó cerrado, entre comillas, da la sensación de como, sí, puede ser un cierre, pero también puede haber algo más ahí. A lo mejor fue un poco intencional, ya que no fue un cierre que ellos quisieran darle. Tal vez como dejarle esa apertura por si acaso en un futuro. En algunas se ve otros capítulos, otra temporada quizás. Ojalá. Ojalá pudiéramos ver un poco más de BoJack. Pero como cierre está aceptable, sí, no, bastante bien. No está mal, está bueno. Y creo que, hablando en serio ahora esto, creo que esta temporada, tomando la primera parte y la segunda, creo que es una de las mejores también. Y eso sería todo de nuestra parte. Sí, suscríbanse y nos vemos en otra oportunidad. Adiós. Adiós.